Buenas noches, hermanos. Les agradecemos que nos acompañen hoy en esta reunión de comunidad. Le damos la bienvenida al Padre Rafa, que el día de hoy nos expondrá el tema de San Juan Eudes. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros y por acompañarnos en este tema tan interesante. Bienvenido. Listo, pues muchísimas gracias a toda la comunidad San Pablo, a Miguel y a Carmelita que me invitaron a esta reunión. Justamente pues los conocí por el Padre Charlie, justamente pues de ahí hemos tenido varias actividades y pues de verdad les agradezco muchísimo y más que agradecerles por invitarme, agradecerles por interesarse en conocer a San Juan Eudes, un gran santo que incluso yo le puse ahí San Juan Eudes, la maravilla de su siglo, ¿no? Porque es uno de los títulos que la gente contemporánea del siglo XVII pues le da a San Juan Eudes. Y bueno, como ya saben, pues vamos a hablar de San Juan Eudes, este gran santo del siglo XVII que hizo maravillas y se adelantó muchísimo a las expectativas de la iglesia de aquel entonces. Incluso mucha de nuestra espiritualidad a nivel iglesia se la debemos o está inspirada también en San Juan Eudes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues San Juan Eudes, ahí les vamos a ir poniendo ahorita mientras las diapositivas. San Juan Eudes nace un 14 de noviembre de 1601, casi inaugura precisamente el siglo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo fue ese nacimiento, que es un nacimiento extraordinario también, el de San Juan Eudes. E incluso el hecho de que San Juan Eudes conozca el origen de su nacimiento, pues lo vaya a acercar mucho más a la Virgen María. San Juan Eudes nace entonces el 14 de noviembre de 1601 y muere el 19 de agosto de 1680. Con 79 años, San Juan Eudes es elevado, digámoslo así, o como le llamamos en la iglesia, la Pascua del hermano, ¿no? Ese paso a la vida eterna, pues precisamente por eso se celebra el 19 de agosto, el día de San Juan Eudes. Como nosotros sabemos, todos los santos se celebran en su mayoría el día de su muerte, excepto tenemos un santo que celebramos dos veces, que es en su nacimiento y en su muerte, San Juan Bautista, pero bueno, San Juan Eudes, maravilla de su siglo. Vamos a ver por qué es una maravilla de su siglo y obviamente empecemos con la siguiente diapositiva, si me ayudan, sobre la oración. San Juan Eudes, vamos a ver la vida y obra de San Juan Eudes, pedacitos y pedacitos para irlo comprendiendo, pero no podemos hablar de San Juan Eudes si no hablamos de la oración. San Juan Eudes, su preocupación principal en toda su vida, desde que él tuvo conciencia de Dios, fue orarle a Dios. Una de sus principales obras de San Juan Eudes se va a llamar Vida y Reino de Jesús en la vida de los cristianos. Y ahí nos dice justamente cómo orar. Y San Juan Eudes dice que toda oración debe de tener por lo menos 4 pasos. Adorar a Dios nuestro Señor, darle gracias por todo lo recibido, vivir el perdón de Dios, que es algo muy importante, y darse a Jesús, entregarse a Jesús. O como nosotros le llamamos también, consagrarnos a Dios, consagrarnos a Jesús. Son los 4 pasos de una auténtica oración según San Juan Eudes. Miguel, si nos ayudas con la siguiente, y vamos a hacer el ejercicio justamente de San Juan Eudes. Les voy a pedir ahí donde lo estén viendo, que sigamos en el silencio de nuestra alma, de nuestro corazón, estas palabras de San Juan Eudes. Primero nos dice él: adoremos a Dios en el inmenso amor que tiene por todas sus criaturas y por cada uno de nosotros en particular. Ahí en tu mente, adora a Dios por toda la creación y sobre todo por el amor que te tiene a ti
que me tiene a mí, que tiene a cada uno los de este grupo, de esta comunidad, por el amor que le tiene a tus seres queridos. Adora a Dios, simplemente tráelo a tu mente y adóralo, tenlo presente. Agradezcámosle los innumerables beneficios de su amor. Ahora nos toca agradecerle por el simple hecho, que parece simple, pero es la gracia de Dios de tenernos hoy aquí con vida, de tenernos reunidos aquí. Agradécele por tu familia, agradécele por tus hijos, por tus vecinos. Agradécele, ¿sabes qué? Por algo que casi nunca agradecemos, por aquellos que ya se han adelantado y están ya en su presencia. A veces le reclamamos más porque se los ha llevado, cuando deberíamos agradecerle. ¿Y sabes por qué? Porque ellos ya gozan de su presencia. Ellos ya dieron ese paso que nosotros todavía nos falta. Hay que agradecerle porque seguramente en su misericordia ya estará obrando maravillas también con ellos. Agradécele por todo lo que Dios te ha dado. Le damos la siguiente diapositiva, de favor. Ahora pidámosle perdón de nuestras ingratitudes hacia Él y de nuestras faltas de amor para con el prójimo. Pidámosle perdón por esos días en los que no nos acordamos de Él. Pidámosle perdón por esos momentos en los que pensamos que nosotros podemos todo, que nosotros podemos solos y no nos acordamos que es la gracia de Dios quien nos mantiene aquí. Pidámosle también perdón por esas faltas de amor a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces pasamos por el necesitado, junto al necesitado, y no nos damos cuenta? Porque vamos preocupados en otras cosas. ¿O cuántas otras veces sí nos hemos dado cuenta, pero no ponemos atención en ayudar a nuestros hermanos? Se nos olvida ser buenos prójimos. Finalmente, démonos al amor de Dios para que Él elimine todas nuestras resistencias y así reine perfectamente en nosotros. Entrégate a Dios. Dile, Señor, aquí estoy por ti, contigo y para ti. Que todo me haga falta, menos tu amor. Porque si tengo todo, es porque te tengo a ti. Y si no tengo nada, es porque yo te he abandonado a ti. Entrégate al Señor y dile, sí, Señor, toma posesión entera de mi vida, toma posesión entera de mi ser y transfórmame en esa hoguera de amor que es tu corazón. San Juan Eudes ruega por nosotros. Juan Eudes ruega por nosotros. Fíjense que estos 4 pasos realmente es la oración en general. Algo que tiene San Juan Eudes es que San Juan Eudes es muy bíblico. Toda la espiritualidad de San Juan Eudes, él la saca de la Biblia. Cuando él se ordenó, a los 24 años se ordenó San Juan Eudes, dijo, pues ya soy sacerdote, ya voy a ir a poder misionar. Y Dios le tenía otro camino a San Juan Eudes. Recién ordenado se enfermó de gravedad que duró 2 años postrados en cama. Estos 2 años postrados en cama
pues muchos podríamos decir, la enfermedad, qué dolorosa. Lo que hemos vivido incluso estos 2 años de pandemia, que a veces ya nos cansamos, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué me ha pasado esto y demás? San Juan Eudes le agradeció a Dios incluso su enfermedad. ¿Y saben por qué se la agradeció? Porque San Juan Eudes aprovechó para leer la Biblia. Se la leyó al derecho y al revés, como decimos, y se la aprendió de memoria. Pero no nada más se la aprendió de memoria para después andar ahí diciendo ya me sé la Biblia, sino que la llevó a la práctica. Y eso es justamente lo que San Juan Eudes nos enseña con esta oración. La oración es lo más importante. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que agradecerle, tenemos que pedirle perdón por las ingratitudes y darnos a él. San Juan Eudes nos enseña, fíjense, algo maravilloso. La oración a veces nosotros buscamos un tiempo para Dios. No, que en la noche voy a rezar el rosario y en la noche voy a hacer el tiempo para Dios. No, mejor yo en la mañana. Y a veces, por diferentes actividades, porque sale a veces algún imprevisto, no rezamos, no oramos. Y nos justificamos, y es a veces justificable el que no oremos por esas emergencias que podemos tener. Sin embargo, San Juan Eudes nos tiene una respuesta y un remedio maravilloso para no tener el pretexto de que no tenemos tiempo para orar. San Juan Eudes dice, ora en cada momento de tu vida. Cuando tú te vayas a peinar, dale gracias a Dios por el cabello que tienes y por ese cepillo que tienes. Cuando tú te vayas a bañar, yo ahorita de verdad les digo a la gente, ¿cómo a veces no agradecemos el bañarnos? Les digo, vean nada más ahorita el problema que están pasando allá en Monterrey de la falta de agua, que se van a bañar a las fuentes o donde puedan. Y a veces nosotros no les damos las gracias a Dios. No somos conscientes de eso. Hay que darle las gracias ahí a Dios por bañarnos, por comernos, por vestir, incluso por la enfermedad, como nos enseñó San Juan Eudes. ¿Por qué? Porque aún en los momentos difíciles podemos adorar a Dios y es donde Dios más se manifiesta. San Juan Eudes, fíjense que nos dice algo, que el ser humano, nosotros los hombres, estamos tan acostumbrados a no orar a Dios que perdemos la oración perfecta. ¿Cuál es la oración perfecta? Pues la oración perfecta es cuando no pecamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y en qué momento de nuestra vida, como seres humanos, no pecamos? Podemos decir, pues somos pecadores y toda la vida pecamos. Y sí, pero fíjense que cada día tenemos momento en que no podemos pecar, que es cuando nos dormimos, porque no somos conscientes. Si nos dormimos, no pecamos. Y dice San Juan Eudes, si nosotros le oráramos a Dios y le dijéramos, Señor, te ofrezco mis horas de descanso, vélalas para que yo te pueda adorar en el sueño, tendríamos 6, 7, 8 horas, dependiendo lo que cada uno duerma, de una oración perfecta. Para aquellos que decimos, porque a veces a mí me ha pasado, o me pasaba decir, es que no tengo tiempo para orarle a Dios, dice San Juan Eudes, mira, antes de dormirte, siéntate y dile, Señor, te ofrezco mi sueño, vélalo, y ya tienes 8 horas de oración perfecta. No tenemos pretexto para no orar a Dios. Y San Juan Eudes nos dice, no busquen un tiempo para Dios, no. Busquen que en su vida siempre esté presente Dios. Y por eso nos da, digámoslo así como en la actualidad, son esos tips que nos da San Juan Eudes para orar. Entonces, no se nos olvide agradecerle a Dios justamente y ofrecerle ese sueño. O cuando nos levantamos, pues también ofrecerle, ¿no? Entonces, San Juan Eudes, lo más importante es la oración. Le damos en la siguiente, Miguel, de favor. Sí. San Juan Eudes
es el promotor a los corazones de Jesús y de María. No es el primer santo o la primera persona que habla del corazón de Jesús y de María. Incluso si nosotros leemos la Biblia, pues vamos a encontrar referencias al corazón, sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios no siente con el corazón, siente con las vísceras. ¿Se acuerdan cuando esas partes de la Biblia que dice que Dios nos ama con entrañas de madre? ¿Sí? A veces muchos pensamos que es solamente por el dolor que la mamá siente cuando da luz y por todo el amor, pero en realidad en el Antiguo Testamento las entrañas del ser humano es donde se siente el amor. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se enojan, el primer dolorcito es en el estómago. Cuando se enamoran, decimos cuando nos enamoramos, hasta sentimos maripositas en el estómago, en las entrañas. Justamente de ahí viene, San Juan Eudes lo saca de la Biblia, de ese corazón de Dios, pero él es el promotor, digamos, a nivel universal de estos corazones, de que se les dé el culto debido. El Papa lo llama Padre, Apóstol y Doctor del culto litúrgico a los Sagrados Corazones. La Biblia habla del corazón, Santa Gertrudis habla del corazón, San Agustín habla del corazón, Santo Tomás de Aquino habla del corazón, pero ninguno de ellos lo había promovido con la gente. Ninguno había hecho una misa. Por eso le llama del culto litúrgico a los Sagrados Corazones. San Juan Eudes es el que va a promover que se celebre un día especial para estos corazones. Fue el primero que organizó la fiesta al corazón de Jesús y de María. Fíjense, algo bello que ahorita vamos a ver también. San Juan Eudes, como les decía al principio, se adelantó mucho a su época, se adelantó incluso a nuestra época San Juan Eudes. Ahorita, en la actualidad, se está luchando a nivel mundial por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque realmente ambos somos hijos de Dios, ambos, hombre y mujer, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y San Juan Eudes se adelanta muchísimo. San Juan Eudes celebra primero el corazón de María, 1647, un 8 de febrero de 1647, es la primera vez que en la iglesia se celebra el corazón de María. Es el primer día. Y en 1673, muchos años después, celebra al corazón de Jesús. ¿Por qué hace esto San Juan Eudes? ¿Por qué primero celebra a María y luego a Jesús? Porque dice, yo lo quiero celebrar conforme a la visión humana para que nos lleve a la divina. Primero fue María como corazón. María le dio su corazón humano a Jesús y Jesús le dio su corazón divino a María. Pero entonces, pues es el primero. 8 de febrero de 1647 y 20 de octubre de 1673. Son las primeras fechas que se celebran. Y se celebró todo hasta el Concilio Vaticano II, que se reformó precisamente el calendario litúrgico y que ahora nos lo pasaron a junio, ¿no? Incluso recordarán, nosotros o la mayoría de la gente conocemos la devoción al Sagrado Corazón por Santa Margarita María Alacoque. Sí. Y curiosamente en sus diarios de Santa Margarita María Alacoque dice que el corazón divino de Jesús se le apareció en la fiesta que se celebraba del corazón de Jesús. Y la única fiesta que se celebraba en esas épocas era esta que San Juan Eudes había instituido, ¿no? Fue el primero que escribió la liturgia de las horas para cada una de estas fiestas. Ustedes en el grupo, pues antes de esta charla, hicieron las vísperas.
Si nosotros leemos las vísperas de la fiesta del corazón, encontraremos que las escribió San Juan Eudes, inspirado, ¿no? Y San Juan Eudes también es el fundador de dos congregaciones. Es una gran familia, pero él directamente funda dos congregaciones. La Congregación de Jesús y María y la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, ¿no? Son las dos congregaciones y ahorita vamos a ver a qué se dedica cada una. Damos a la siguiente, Miguel, de favor. Sí. ¿Cuál es el resumen? Ya hago un resumen y todavía no acabamos de ver a San Juan Eudes, pero es para que veamos todo lo que hace San Juan Eudes. ¿Cuál era la visión de San Juan Eudes? Nuestro deseo, el deseo de cualquiera, y nuestro objetivo y nuestra principal preocupación debe ser formar a Jesús en nosotros y hacer que en nuestros corazones reine su espíritu, su devoción, sus afectos, sus deseos, sus disposiciones. Toda nuestra vida religiosa debe tender a eso. Tal es la tarea de que Dios nos ha confiado para que trabajemos constantemente en ella. El objetivo de cualquiera de nosotros, de cualquier cristiano, debe de ser formar a Jesús en nosotros. ¿Y cómo es eso de formar a Jesús en nosotros? Recordaremos que cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice que va a ser la madre del Hijo de Dios, pues María se queda sorprendida porque dice, ¿cómo va a ser posible eso si yo no conozco varón alguno? Si el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y María, pues después de eso le dice, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, ¿cómo podemos formar a Jesús en nosotros? Dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Si nosotros dejamos que ese Espíritu Santo entre en nuestras vidas, entonces formará a Jesús en nosotros y seremos justamente uno con Jesús. ¿Por qué San Juan Eudes dice que podemos formar a Jesús en nosotros y seremos uno? Recordarán cuando el mismo Jesús dice que somos la viña, ¿no?, del Señor. Él es el sarmiento, ay, se me trabó ahora. Él es la vid, sí. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Nosotros somos los que estamos unidos, pero sí podemos ser como Él. Entonces, tenemos que aprender a formar a Jesús en nosotros. Es dándole esa apertura al Espíritu Santo. Finalmente, la comunidad San Pablo es una comunidad del Espíritu Santo carismática. Es formar a Jesús, ¿no? Es decirle, ven Espíritu Santo y haz lo mismo que hiciste con María. Haz que Jesús se forme en mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por eso empezaba con la oración de San Juan Eudes. Cada acción, cada momento de nuestra vida debe de ser en referencia a Jesús. Damos el siguiente, Miguel. Sí. Enseñaba San Juan Eudes que el Sagrado Corazón es hoguera de amor divino. Los que desean unirse a su corazón son purificados, inflamados y transformados por el fuego divino. Todo aquel que desea entrar al corazón de Jesús, al ser una hoguera de amor, ¿qué es lo que hace el amor? Recordemos a San Pablo. El amor es servicial, el amor lo soporta todo y nos da todo ese bello himno al amor San Pablo. Y ahí San Juan Eudes se basa en decirnos que justamente por eso el amor de Dios, el corazón de Jesús, perdón, es una hoguera de amor. ¿Qué pasa si nosotros metemos algo al fuego? Se destruye, se transforma. Pero dice que nosotros somos como el oro en el crisol, el oro en el fuego. Cuando el oro entra al fuego, entra sucio. Cuando sale ese metal precioso que hasta el día de hoy se codicia tanto, el oro. Cuando nosotros, hermanos, formamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros le pedimos
que nos deje estar en su corazón, nos purifica, nos inflama, nos transforma. ¿Recuerdan esa frase de hacer nuevas todas las cosas? Sí. Pues eso se hace en el corazón de Jesús. Eso es lo que San Juan Eudes nos dice. Hay que dejarnos transformar en el corazón de Jesús, que Él lo puede hacer todo. A veces nosotros tenemos una tentación, la tentación contra el Espíritu Santo. Recordarán que una de las tentaciones contra el Espíritu Santo es creer que nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Y no, dejémonos en el corazón de Jesús y todo será transformado. Nosotros seremos transformados. Le damos al siguiente. La Eucaristía era algo sumamente importante para San Juan Eudes. En la época de San Juan Eudes, nosotros hoy tenemos misa todos los días, en la mayoría del tiempo. En nuestra parroquia hay una en la mañana, una en la tarde, dependiendo, en fin. En la época de San Juan Eudes, si se comulga, recuerdan que uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es comulgar por lo menos una vez al año en tiempos de paz. Sí, sí. Porque era casi imposible comulgar. No se acostumbraba a comulgar, no se confesaba a la gente incluso. Por eso San Juan Eudes, una de sus preocupaciones va a ser vivir la misa con dignidad. San Juan Eudes nos dice, harían tres eternidades para celebrar dignamente la misa. Primero, una eternidad para prepararse. Nosotros, hermanos, tendremos que prepararnos para ir a misa. A veces es triste, sí, porque ahorita el domingo llegamos con las lagañas todavía a misa. Yo me acuerdo mucho de ahorita que hablamos de memes y todo eso, de ese meme de la ranita que dice, es domingo y no tengo ganas de ir a misa, quiero quedar, pero me acuerdo que soy el padre y me levanto, ¿no? A veces así pasa, ya no nos preparamos para ir a misa, ¿no? Yo recuerdo que todavía cuando niño mi mamá era de que vístete, a las niñas de que no te pongas ese vestido, ponte este otro porque vas a ir a misa. Nos preparábamos. No nos dejaban comer antes de ir a misa, porque teníamos que ir en el ayuno eucarístico. Yo le decía a mi mamá, pero si yo todavía no comulgo, cuando todavía no hacía la primera comunión, y me decía mi mamá, sí, pero te tienes que ir preparando y acostumbrando. Y ahora ya no lo hacemos. Ya, la telenovela, el fútbol, córrele, hay que ir a misa, no importa que llegue a la bendición, pero ya fui a misa. No, San Juan Eudes nos dice, una eternidad para preparar la misa. Hay que ir conscientes a lo que vamos. Otra eternidad necesitamos para celebrarla. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, con los estigmas y todo esto, pues hubo una persecución muy fuerte contra él. Entre los motivos que le perseguían era que se llevaba más de 4 horas en celebrar la misa. Sí. Y le prohibieron celebrar la misa si no la hacía de 40 minutos. Y el Padre Pío se enojó muchísimo. Dijo, ¿cómo es posible? Si la misa hay que saborearla, hay que disfrutarla. Imagínense si en lugar del Padre Pío a San Juan Eudes le cae la Inquisición de la época, una eternidad para celebrarla, no terminaríamos. Pero en realidad lo que San Juan Eudes nos dice es que hay que celebrarla realmente. Hay que estar atentos a lo que tenemos que estar ahí. Les digo que San Juan Eudes se nos adelantó a su época. Ya ven que hace unos días el Papa Francisco sacó una carta sobre la liturgia, sobre la formación litúrgica, ¿no? En la cual dice que parte de la formación litúrgica es para disfrutar y saber celebrar los sacramentos, ¿no? San Juan Eudes era esa su preocupación, que la vivamos, que nos preparemos para celebrarla.
¿no? Una eternidad. Y otra eternidad para dar gracias. 3 eternidades. Nosotros no duramos ni 80, 90 años. Y San Juan Eudes 3 eternidades nos pide para la Eucaristía. En realidad con esto nos dice San Juan Eudes la importancia que tiene la misa. No nos olvidemos de la misa. Ahorita con la pandemia se nos hizo chévere y práctico y cómodo la misa por Facebook, por la tele y demás. Y la podemos celebrar, pero en realidad la misa es comunión, estar con el otro. Por eso sigámonos cuidando para que la pandemia siga bajando y para podernos reunir en comunión, para celebrar la Eucaristía. San Juan Eudes es una persona, justamente por eso, Monseñor Ollier, que era el obispo de Cannes, le llama la maravilla de su siglo, porque San Juan Eudes se atreve a exigir más de lo acostumbrado. Uno, se atreve a exigir la igualdad para las mujeres, que eso le va a costar mucho, ahorita lo vamos a ver. Nos pide encomendarnos a los corazones de Jesús y de María. Nos pide orar todo el día y nos pide celebrar dignamente la Eucaristía, las cosas más importantes para nosotros. Le damos a la siguiente. Sí. Y bueno, aquí ya es un poquito regresándonos lo que les decía del nacimiento. La segunda mitad del siglo, Henry es un pequeño pueblito en la Normandía francesa. Recordarán la Segunda Guerra Mundial, que se habla del desembarco de Normandía, el famoso desembarco de Normandía, donde oficialmente empieza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de ese terreno era San Juan Eudes. Sus padres eran Isaac Eudes y Marta Corbin. Corbin se escribe, pero se pronuncia Corbin. Francés al final. Después de 2 años de matrimonio no podían tener hijos. Ustedes saben que en aquella época no tener hijos casi el día que se casaban era como una maldición o algo así, ¿no? 2 años sin hijos, ya eran así como que Dios no los quería. Marta e Isaac se van a una capillita cerca del pueblo dedicado a la Virgen María y le piden que por favor los deje tener aunque sea un hijo y que ese hijo se lo van a consagrar a ella. Y bueno, regresan y a los 9 meses de que visitan a la Virgen nace San Juan Eudes y después le siguen 5 hermanos todavía. O sea, la Virgen los bendijo con bastantes hijos. Pero este detalle de que sus papás fueron a pedirle a la Virgen que los dejara ser padres, se lo cuentan a San Juan Eudes y va a marcar mucho su vida. Tanto que San Juan Eudes a los 12 años regresa a él. Bueno, él acostumbraba a ir mucho a esta capillita, pero a los 12 años tiene un detalle muy significativo. Va a la capilla, él tenía el anillo de la familia, que era como la credencial del INE de la época, se identificaban con el anillo. Entonces, recuerdan que incluso, bueno, ahorita ya hay novios que ya no lo tienen, ya no dan esa tradición, pero recordarán, seguramente algunos de ustedes todavía lo han hecho, que cuando le piden el matrimonio, le regalan el anillo. ¿Y quieres casar conmigo? Y le dan el anillo. Y si la novia lo acepta, en realidad significa que ya es de la familia, porque el anillo traía el nombre de la familia. Por ejemplo, decía familia Eudes. Y si Juan Eudes se la daba a una muchacha, quería decir que esa muchacha ya pertenecía a la familia Eudes. Entonces, Juan Eudes a los 12 años va a la capilla y le dice, está la imagen de la Virgen y le dice, yo me consagro a ti y quiero que tú seas mi única esposa. Y se quita el anillo y se lo pone a la Virgen.
pues la Virgen no pudo quitar la mano, ¿verdad? Ya San Juan Eudes. Sí, ya. Sí. San Juan Eudes se aprovechó y le puso porque la Virgen no pudo quitar la mano. Y a partir de ahí, de ese momento, San Juan Eudes en su mente siempre va a tener que ya se consagró a María y ese va a ser su camino. Damos la siguiente, de favor. Bueno, ahí tenemos el primero, se llamó Juan. Y fíjense, también a los 9 años, característica de los santos, pues ya saben, Juan Eudes era bueno, trataba de portarse lo mejor posible y demás. Pues el compañerito que hace bullying, que ahora le llamamos, pues no le caía que fuera tan santito y lo abofeteó. Y San Juan Eudes, en lugar de dejar de irse a golpes como lo haríamos muchos, le pone la otra mejilla y le dice, dame la otra mejilla. Y en lugar de golpearlo, el que lo había golpeado en la otra mejilla, le dio un abrazo y le pide perdón. Ese es el ejemplo. Cuando Jesús, recuerdan en el Evangelio que nos dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, no significa que nos dejemos golpear, sino que hagamos esa acción de San Juan Eudes y vamos a desarmar al otro, le vamos a demostrar el amor, ¿no? Habrá algunos que sí nos den la otra cachetada, entonces mejor demos un paso atrás para que no nos la den, pero en realidad es eso. San Juan Eudes nos enseña cómo poner la otra mejilla, a ejemplo, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la siguiente. A los 14 años, ingresa al colegio de los jesuitas en Cannes. Sus padres deseaban que San Juan Eudes se casara, pues era el mayor. Obviamente, todavía incluso en la actualidad, el hijo mayor lleva la carga de la familia, ¿no? Casi es el heredero universal del apellido de la familia y de todo. En aquella época, pues mucho más. Sin embargo, San Juan Eudes ya había hecho voto de virginidad con ese anillo, con la Virgen. Y su decisión era consagrarse totalmente a la Virgen. Entonces, entra al colegio a estudiar, él quiere ser sacerdote y su papá no quiere que sea sacerdote. Le damos la siguiente. Sin embargo, después determinó entrar al oratorio. El oratorio fue fundado en 1611 por Pedro de Beril. Seguramente ustedes han escuchado de los oratorianos, sí, o de los de San Felipe Neri. Neri, sí, efectivamente. San Juan Eudes perteneció a la comunidad de San Felipe Neri. Fue de los primeros seminaristas del oratorio. Todavía la comunidad del oratorio obviamente existe y nosotros hasta el día de hoy con ellos nos llamamos primos, ¿no? Nos llamamos los primos. Porque salimos de la comunidad del oratorio de San Felipe Neri, que el fundador es el cardenal Pedro de Beril. El Pedro de Beril está como siervo de Dios, nunca ha llegado a ser declarado santo, pero tiene su vida de santidad. Su papá se negó, le dijo que no. San Juan Eudes dijo que sí, que yo me voy al seminario, no me importa que mi papá no me deje de ir. Desobedeció a su papá, agarró un caballo de su papá y se fue del pueblo. Y ahí va San Juan Eudes, rápido con el caballito, y algo curioso pasó. Cuando llega a los límites del pueblo de Rí, el caballo se detuvo de golpe. San Juan Eudes, por más que lo jaló, le pegó, le picó, nada. San Juan Eudes se dio por vencido, le dio la vuelta y el caballo empieza a caminar de vuelta hacia la casa. Y San Juan Eudes dice, ya caminó, va y lo agarra y le da la vuelta para salir del pueblo y el caballo no camina. Y ahí se da cuenta que no puede irse sin el permiso de sus papás. Lo toma como un designio de Dios, va, le suplica a su papá que lo deje ir al seminario, le cuenta qué pasó con el caballo y su papá se da cuenta que también es un llamado de Dios, de que no puede pelearse con su hijo y le da la bendición
y se va al seminario, ¿sí? Se fue a París a estudiar y llega al seminario en 1623, San Juan Eudes. Le damos lo siguiente. Juan Eudes siempre había sido un ejemplo de joven, desde niño. Se le permite predicar cuando había recibido apenas las órdenes menores. Las órdenes menores en aquel tiempo era el de portero, el de exorcista, el del hostiario, bla, bla, bla. O sea, había 8 órdenes antes de llegar al sacerdote. Ahorita solamente tenemos 3 órdenes previas: lectorado, acolitado, diaconado y el presbiterado, sacerdocio, ¿no? Es tan bueno que se le enseña, se le permite predicar. Incluso se dice que tenía una voz imponente, porque hasta el rey Luis XIV lo llamó a predicar al palacio. Damos la siguiente, de favor. Sí. San Juan Eudes fue enviado a estudiar nuevamente a París y ahí conoció a Santa Juana Francisca de Chantal. San Juan Eudes, incluso San Juan Eudes pertenece a lo que se le llama la Escuela de Espiritualidad Francesa, porque en la época se dieron muchos santos franceses, entre ellos Santa Juana Francisca de Chantal, que va a ser quien incite a San Juan Eudes a que predique. Y Santa Juana Francisca de Chantal dice que estaba hecho para educar a los ángeles. Seguramente como hablaba San Juan Eudes, pues esto lo dice. Justamente San Juan Eudes fue un gran predicador y decidió seguir pidiendo por la conversión de los sacerdotes. Le damos lo siguiente, de favor. San Juan Eudes también fue un servidor de los enfermos. Él se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste negra. Recordarán que la peste negra mató más de la mitad de los habitantes europeos, obviamente los franceses. San Juan Eudes decide cuidarlos. ¿Ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho? ¿No? Sí. Que vivía en un barrilito. Ah, sí. San Juan Eudes vivía en un barril. Con la peste negra, que era tan contagiosa, su superior le prohibió ir a cuidar a los enfermos porque se tenía el miedo de que contagiara a los demás del seminario. San Juan Eudes le pide a su superior entonces dejarlo dormir fuera del seminario en un barril. Y entonces durante el día cuidaba a los enfermos y en la noche descansaba en el campo en un barril, así como estilo Chavo del Ocho, justamente. Pero eso lo hacía justamente por cuidar a los enfermos. Algo extraordinario, San Juan Eudes les daba de comer, los lavaba, los bañaba y nunca se contagió de la peste, ¿no? La gracia de Dios ahí estuvo con él. El siguiente. La caridad exige que emplee sus grandes dones al servicio de la provincia en la que recibió la vida, la gracia y las órdenes religiosas. Justamente es lo que se le va a exigir a San Juan Eudes, que ponga al servicio todo lo que él ha dado, toda la bondad, toda la prudencia. Esto justamente lo va a llevar, esta frase que le dan, lo va a llevar a fundar a Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. ¿Nos damos a la siguiente, Miguel? Sí. Ahí está. Sí. Ahí, bueno, lo que les decía, entonces la siguiente es la del contagio, justamente, no me había adelantado. Sí. ¿La que sigue? La que sigue. Ah, ahí está. Era un predicador ungido, pasó 10 años en la prédica de las misiones, preparaba grandes misiones. San Juan Eudes dice, la gente decía que era un león en la predicación
y era un cordero en la confesión. Incluso San Juan Eudes también, citando la Biblia, decía que habría que ser duros contra el pecado, misericordiosos con el pecador. Recordarán que el Papa Francisco al inicio de su pontificado nos dijo a los sacerdotes que a veces confesábamos con cara de limón. Limón agrio. Agrios, así que espantábamos a la gente y que por eso la gente luego no se quería confesar. San Juan Eudes nos lo dijo a la congregación antes. Hay que ser duros contra el pecado. Hay que atacar el pecado y destruirlo, pero hay que tener un amor incansable por el pecado. No podemos condenar al pecador. E incluso San Juan Eudes tenía mucho esta frase sacada justamente de los Salmos. El abismo de mis pecados atrajo el abismo de tus misericordias. San Juan Eudes es un santo que no busca condenar a nadie, sino busca llevar a todos al amor de Dios, a ese corazón que es hoguera de amor. ¿Sí? Ya vamos a la siguiente. Ustedes me dicen a qué horas, cuánto tiempo tengo, ni les pregunto. Sí, no se preocupe, padre, vamos bien. Son 5 para las 9, todavía es buena hora. Yo voy. La siguiente. ¿Es esa? Sí. Ok. Hay algunos que le decían que era el predicador, decía San Juan Eudes, es el que agita las ramas. La predicación agita las ramas. Pero el confesor es el que caza los pájaros. O sea que San Juan Eudes decía, no puede haber predicación si no hay confesión. Tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión. Tenemos que transformarnos. Si no nos confesamos, si vamos a San Juan Eudes hizo retiros, incluso uno de sus grandes retiros, que digamos sería un récord Guinness en la actualidad, duró 3 meses, llevó 100 sacerdotes para confesar y durante los 3 meses en la mañana predicaba y después los 100 sacerdotes se ponían a confesar. Era el trabajo de las misiones. San Francisco de Sales, otro gran santo, dice de San Juan Eudes: yo he ido a los mejores predicadores en Italia y en Francia y les aseguro que ninguno de ellos mueve tantas gentes como este buen padre. Por eso le llamaron la maravilla de su siglo, porque se decía que movía. Históricamente lo conocemos, no sé, sepan que el castillo de, se me fue, bueno, ¿cómo se llama? Donde vivía el rey en Francia, ahorita se me fue el nombre, en París, se quemó, se me fue el nombre del castillo. Se quemó el castillo y el rey se tuvo que ir a otro castillito más chiquito, ¿no? Y San Juan Eudes, como buen profeta, fue y le dijo, Luis XIV fue uno de los reyes más opresores de su época y yo creo de todas las épocas. Era un rey que oprimía. ¿Recordarán la película de Los Miserables o han visto el libro de Los Miserables? Cómo estaban tan hundidos en la pobreza, así que esta muchacha que trabajaba y luego se tiene que prostituir para mantener a su hija. Justamente está basada en el siglo en que vive San Juan Eudes y Luis XIV, porque Luis XIV era muy cruel con la gente, les exigía muchos impuestos. Y San Juan Eudes, como buen profeta, fue y le dijo: usted llora porque se ha quemado el castillo, pero más debería de preocuparse porque su alma se queme en el fuego del infierno, porque usted es un mal gobernante con su pueblo. Lo sume en la pobreza y Dios lo ha puesto ahí para que vele como buen padre. Ya sabrán lo que hizo el rey, ¿verdad? Le cortó la cabeza ahí. Pero recapacitó después el rey, ¿no? Después empezó a hacer un pequeño cambio, pero no lo logró. Hasta los buenos santos, dice por ahí, a veces fracasan,
para demostrarnos que Dios siempre es el último que tiene la palabra, ¿no? Sigamos en la siguiente. Intentó durante muchos años que las prostitutas se convirtieran. Era la gran hambruna. Robarte un pan, lo vemos en Los Miserables, era condena de 30 a 40 años. Robarte un pan para alimentar a tu familia. Y muchos hombres robaban para alimentar a su familia y eran castigados con trabajos forzados. Las mujeres quedaban solas y lo único que les quedaba era prostituirse. San Juan Eudes ve este tremendo caso y es cuando funda Nuestra Señora de la Caridad, lo que les decía hace poco, con la intención de que estas mujeres recobren su vida. San Juan Eudes dice que ningún cristiano puede quedarse ciego ante las necesidades de los demás, y mucho menos de una mujer que también es a imagen y semejanza de Dios. En la actualidad todavía existe en Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, que se dedica a cuidar a mujeres en peligro o en vulneración, ¿no? Aquí cerca de la parroquia tenemos, o también conocidas, bueno, Nuestra Señora de la Caridad se dividió y también fueron las Hermanas del Buen Pastor. No sé si las conozcan. Sí, tienen los orfanatos exclusivos para niñas y mujeres adulteradas. Durante muchos años, las hermanas trabajaron en la zona de Tepito, Sullivan, todo esto. La última fue la hermana Jocelina, que estuvo ahí bastantes años trabajando, pero por la edad, pues ya no pudo seguir trabajando ahí, ¿no? Entonces, San Juan Eudes se preocupa por las mujeres. Era algo que no les importaba en la época. La mujer no valía. Y San Juan Eudes dice, sí vale, porque es hija de Dios. Entonces hay que preocuparnos. La siguiente. Justamente estas palabras son las que le hacen ver que hay que hacer algo. Ustedes se van tranquilamente a una iglesia a rezar, con devoción ante las imágenes, y con ello creen que ya cumplen su deber. No se engañen. Vuestro deber es alojar decentemente a estas pobres mujeres que se pierden porque nadie les atiende. Y es lo que a veces pasa, lo que les decía de la oración, de pedirle perdón porque no le hacemos caso al prójimo. A veces nos vamos a rezar, pero no le tendemos la mano al hermano necesitado. En la época de San Juan Eudes, las mujeres que se prostituían y que estaban en la calle. En esta época hay muchos otros que necesitan, hermanos, nuestra ayuda, ¿no? Le seguimos ahí la siguiente, por favor. Sí. Todavía nos faltan muchas, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Los que alcancemos, ¿eh? Sí, padre. Estas palabras, damos la siguiente, estas palabras hacen que San Juan Eudes funde Nuestra Señora de la Caridad y por lo tanto también algo importante, que sea necesario formar auténticos sacerdotes, que lo que el Papa Francisco dice ahorita, que tengan olor de oveja. San Juan Eudes tiene, fíjense que antes se llamaba que eran sacerdotes de misa y mesa. ¿Por qué de misa y mesa? Porque celebraban la misa y se iban a comer. Era para lo que estaban. Incluso los padrecitos se sabían la misa de memoria. Entonces, iban, recitaban la misa y ya. No predicaban, no evangelizaban, no daban catecismo, nada. San Juan Eudes dice, si queremos una iglesia que se preocupe por sus ovejas, entonces hay que formarlos. Incluso San Juan Eudes, junto con San Carlos Borromeo, en Italia,
San Vicente de Paúl y San Juan Eudes, en sus respectivas tierras, son los 3 primeros seminarios que se fundan. En el Concilio de Trento se pidió que se formaran seminarios 1550, pero es hasta 1643 San Juan Eudes funda el primer seminario en Francia. Imagínense, ¿no? Entonces, la preocupación de tener buenos sacerdotes, incluso la comunidad actualmente, nuestro carisma es formar obreros del evangelio. Ese es nuestro carisma. ¿Le damos a la siguiente? Sí. Por eso se propuso fundar los seminarios, para que realmente se prepararan. Si ya nos había dicho el de la Eucaristía, ya nos dijo de la confesión, pues obviamente quien hace todo esto debe de estar bien preparado. Porque si no estamos bien preparados, entonces podemos llevar al ser humano, al que se confiesa, al que viene a misa, por el mal camino. Recordarán la Divina Comedia que dice que el noveno círculo está lleno de padrecitos, el noveno círculo del infierno, precisamente está lleno, según la Divina Comedia, porque esos padrecitos no estaban preparados y en lugar de llevar a sus ovejas al cielo, con su mal testimonio, los llevaban al infierno. Y por eso San Juan Eudes dice, no, hay que estar bien preparados. La siguiente. Sí. Después de mucho orar, San Juan Eudes abandona en 1643 el oratorio de San Felipe Neri y funda la Congregación de Jesús y María un 25 de marzo de 1643. San Juan Eudes tiene muy presente la encarnación del Señor. Casi todo lo va a hacer en fiestas de la infancia de Jesús. Algo que nos recuerda a San Juan Eudes es que nosotros celebramos mucho nuestro cumpleaños. Hoy cumplo 5, 10, 20, 30 años. Y dice San Juan Eudes que lo que deberíamos de festejar con mayor fuerza es el día de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque es el día que nos hicimos hijos de Dios. ¿Y quién se acuerda de eso? Pocos se acuerdan, nos acordamos del día de nuestro bautismo, ¿no? Entonces, si tienen su acta de bautismo, revisen qué día los bautizaron y hay que hacer fiesta, oración, porque es el día en que nos hicimos hijos de Dios, ¿no? La siguiente. San Juan Eudes decide fundar y le pide precisamente al padre Condrán que lo deje salir. Tiene los problemas, no lo dejan salir, otros sí lo dejan salir, pero finalmente a veces para llevar a cabo los designios de Dios hay que romper los designios del hombre. Sus superiores estaban en que si lo querían dejar salir o no. ¿Saben qué fue lo que hizo San Juan Eudes para poder fundar? Se fueron a rezar vísperas y él les dijo, ahorita los alcanzo. Y por una ventana se escapó. Se escapó San Juan Eudes y se fue con, obviamente tenía el apoyo de alguno de sus superiores, con ese permiso se fue, pero se tuvo que escapar, porque el que no le daba permiso era el que se encargaba de cerrar el monasterio y lo encerraba. Entonces escapó por una ventana San Juan Eudes. Ahí tenemos que hacer a esas cosas. Siguiente. San Juan Eudes decidió formar entonces la Congregación de Jesús y María. Eran como los del oratorio, eran sacerdotes y no estaban ligados a ningún voto hasta ese momento. Pero una vez que eran sacerdotes, hacían los 3 votos: pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Damos el siguiente. Sí. San Juan Eudes se consagran a la Santísima Trinidad, que es el principio y el fin último de la finalidad del sacerdocio. San Juan Eudes dice que no puede haber nada si no es en nombre de la Santísima Trinidad. Y obviamente
sin María Santísima. Por eso San Juan Eudes habla de Jesús y María, no de Jesús y de María, sino que los une como si fueran una sola persona, porque dice que realmente María nunca se pudo separar de su hijo y Jesús nunca se pudo separar de su mamá. Si nosotros, nuestra mamá, siempre le extrañamos, además queremos estar ahí, con mayor razón Jesús. Se consagra a la Santísima Trinidad. La siguiente. La oposición, la congregación tuvo mucha oposición entre los jansenistas. Recordarán, bueno, también en esa época estaba en auge el protestantismo en Europa, ¿no? Y los jansenistas eran aquellos, pues, protestantes que estaban en contra del Papa, ¿no? En contra de lo que se decía el Papa, y fueron los que más atacaron a San Juan Eudes por una razón: apoyar a las mujeres. Porque ¿cómo se le ocurría a alguien defender a las mujeres? Y San Juan Eudes obviamente no lo amedrentaron, dijo: yo tengo que seguir velando por las mujeres. ¿Sí? Siguiente. El obispo de Coutances nos deja precisamente fundar a la congregación. El obispo Monseñor Ollier es el que le llama la maravilla de su época, porque lo invita a predicar durante 10 semanas en su diócesis en San Sulpicio. También no sé si han escuchado de los sulpicianos. También San Juan Eudes predicó mucho ahí con los sulpicianos. La siguiente. Y bueno, la congregación de Nuestra Señora del Refugio fue finalmente aceptada en Roma en 1653, donde se funda precisamente también a la congregación ya fuera de lo que era Ri y Can, que era la ciudad de San Juan Eudes. Continuamos, la siguiente. La bula de Alejandro VIII, el Papa Alejandro VIII, acepta la congregación, y ya después San Juan Eudes sigue predicando y fundó seminarios ya en casi toda Francia, y es justamente, digamos que San Juan Eudes es el padre de los sacerdotes diocesanos en Francia. ¿Sí? Continuamos con la siguiente. Y tiene un libro, San Juan Eudes, fíjense que es admirable la vida de San Juan Eudes. Se la pasaba predicando, luego se la pasaba confesando, cuidando enfermos, y todavía le daba tiempo para escribir. Actualmente se conservan de San Juan Eudes 13 tomos. Cada tomo tiene aproximadamente entre 800 y 900 páginas. 13 tomos, imaginen. Pero no son todas las obras de San Juan Eudes. Sabemos que existieron otras porque él mismo las cita, ¿no? Como dice, como en mi libro que escribí que se llamaba El corazón de Jesús, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial bombardearon el seminario de Caen, donde se conservaban todas las obras, incluso el cuerpo de San Juan Eudes se conservaba ahí. Y por las prisas nada más se sacó una partecita del esqueleto de San Juan Eudes y lo demás fue bombardeado. Pero tiene su libro que se llama La devoción al adorable corazón de Jesús y también La devoción al adorable corazón de la Madre Santísima. Son dos libros, entre otros, de San Juan Eudes, que ahí de verdad leerlos nos deja gratificantes del por qué el corazón, por qué Dios nos ama tanto, tanto, tanto. En el siguiente, por favor. Sí. San Juan Eudes entonces es el primer apóstol, no es el primer apóstol del culto, pero sí el que los introduce como tal en ¿cómo se llama?
litúrgicamente. León XIII, el Papa León XIII, justamente dice que fue el primero que por divina inspiración tributó culto litúrgico a los corazones de Jesús y de María. La siguiente, que es otro papa, el Papa Clemente X, publicó 6 breves frases que nos decía precisamente que le daba indulgencias a las cofradías del Sagrado Corazón que San Juan Eudes había fundado, porque se le reconoce que él impulsó mucho. La siguiente. Durante sus últimos años de vida, escribió El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios. Fue su último libro. Lo acabó de escribir 2 meses antes de que falleciera. San Juan Eudes fallece en agosto y él lo acaba de escribir a los principios de junio. Ahí lo tiene firmado, ¿no? Realmente San Juan Eudes llevó una vida en la que Dios era el centro y en la que busca, hermanos, que cada uno de nosotros formemos a Jesús en nosotros, que no tengamos pretextos para decir que no podemos orar. Ya nos dijo que hasta dormidos podemos orar. Y eso es justamente lo que Él busca, que cada uno de nosotros estemos cerca de Dios. Y finalmente la última, bueno, San Juan Eudes muere el 19 de agosto y es canonizado en 1925 en un día de Pentecostés, curiosamente, justamente con otros 2 grandes santos, Santa Teresita del Niño Jesús y San Juan María Vianney. Los 3 fueron canonizados un 30 de mayo de 1925, fiesta de Pentecostés, ¿no? Y bueno, como ven, San Juan Eudes es un santo realmente extraordinario, que nos invita a vivir, a no tener pretexto. San Juan Eudes es el santo del ordinario. A veces pensamos que nosotros tenemos que, yo les digo a la gente, a veces pensamos que para ser santos tenemos que así andar volando y así como que no me miren porque me distraigo y me doy, me caigo y casi así eleva. No, San Juan Eudes nos enseñó, qué es lo que nos enseña Concilio Vaticano II y qué es lo que el Papa Francisco nos está insistiendo en ser santos en la vida diaria. San Juan Eudes dijo, tú puedes ser santo en cada momento de tu vida. Tú puedes ser santo siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, trabajando, durmiendo, en fin, puedes ser santo. Esa es la consigna de San Juan Eudes, que logremos ser santos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha pensado ser santo? Claro, sí, por supuesto. ¿Les gustaría ser santo? Sí. Pues tenemos que ser santos. Claro. Para entrar al cielo, yo siempre les he dicho, para entrar al cielo solamente entran los santos. Y alguien me dijo, uy, padre, entonces son bien poquitos. No, fíjense que no. La misericordia de Dios es muy grande. Ser santos no significa ser perfectos. El único perfecto es Dios nuestro Señor. Ser santo significa intentar buscar la santidad de Dios a pesar de mis pecados, a pesar de mis dificultades. Y sobre todo, nunca darme por vencido para seguir convirtiéndome. Eso es lo que San Juan Eudes nos enseña.